Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Pero el Señor se hace presente cuando estamos juntos. Hoy invocamos la presencia del Señor y creemos en la fe que el Señor está en medio de nosotros. Y la palabra del Señor tiene poder siempre, ¿no? A pesar de que el que comunique la palabra del Señor en sí tiene poder. Toca los corazones, porque viene inspirada de Dios mismo. Jesús es el verbo, es la palabra. Es la palabra de Dios, es lo que Dios comunicó, es Jesús, porque es su palabra. Y nos llena la palabra del Señor, ¿no? Una cosa es leer la Biblia cuando uno lee como quien está leyendo algo, pero otra cosa es cuando leemos la palabra y viene inspirada por el Señor y viene con el Espíritu del Señor. Ahí esa palabra nos hace algo, nos toca, nos transforma, nos deja una enseñanza. Y de esa manera el Señor Jesús un día se subió arriba de un monte alto, una montaña, y comenzó las enseñanzas, que nosotros le llamamos el sermón de la montaña o el sermón del monte. Y dio muchas enseñanzas ahí, que tienen que ver con nuestra vida. Hoy nuestro hermano Miguel Ángel hizo una muy buena introducción, al tema que yo voy a tocar, así que creo que el Señor vino inspirando. Tenemos en Mateo el Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo. Y a partir del capítulo 5 da varias enseñanzas nuestro Señor Jesús. Y cuando concluye, ustedes tengan ahí en el capítulo, vamos a ir salteando capítulo 5, 6, cuando concluye, en el capítulo 7, versículo 24, una vez que concluyó toda la enseñanza y dio muchos ejemplos, en el versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, ¿cómo dice? Prudente. Podemos decir a una persona prudente, ¿no? Hoy que se hace tanta diferencia el hombre y la mujer también, ¿no? Un hombre prudente, una persona prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Lo escuchamos este versículo, más de una vez lo habremos leído. Pero cualquiera que me oye estas palabras, dice Jesús, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Ahora vamos a ver algunas de las enseñanzas que él dio, poquitas, no voy a desarrollar todo el Sermón del Monte, pero quiero ir tocando algunas de las cosas que Jesús dijo. Pero tengamos en cuenta esto: la casa fundada sobre la roca. Amén. Y la casa fundada sobre la arena. La casa sobre la roca dice que vinieron vientos, vino el río, la lluvia, y si estaba fundada en la roca, permaneció. Cualquiera que oye estas palabras y las hace. El que oye las palabras del Señor y las hace es aquel que está fundado en la roca. Bueno, ahora retrocedemos un poquito y vamos a ir al capítulo 5, versículo 14.
Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder? Porque se ve de todos lados. Acá no tenemos mucho monte. Ustedes viven en la loma, es una lomita, pero no se ve tanto. De allá de mi casa no se ve, por más que me asome. Pero el monte, que es alto, si hay una ciudad sentada arriba, se ve. Y nos dice Jesús que nosotros somos, ¿qué? La luz del mundo. Dos ejemplos da, la luz y la ciudad, asentado sobre el monte, que no se puede esconder. Una luz no se puede esconder. Alumbra, refleja, se hace notar. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Se pone en alto la luz y alumbra. Entonces, después de dar este ejemplo, Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Nuestras buenas obras alumbran a aquellos que nos ven. Pero el propósito de ser luz no es que otros nos vean, sino que el Padre sea glorificado. Amén. Nos van a ver, porque si somos la luz, en alto nos van a ver. Pero ¿cuál es el gran propósito? Que el Padre sea glorificado, no que seamos glorificados nosotros. Amén. Pero a su vez tenemos la responsabilidad de ser la ciudad sentada sobre el monte que se ve. ¿Y qué tienen que ver en nosotros? El mundo, ¿qué tiene que ver el mundo? Nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras. Pero tienen que ver las buenas obras en nosotros que no hablen bien de nosotros, sino que hablen bien del Señor. Y ahí hay una linda diferencia y un gran desafío para que podamos fijarnos. Amén. No nos tenemos que dejar de relacionar con el mundo, porque si no nos relacionamos con el mundo no nos ve. Así que con el mundo nos tenemos que relacionar, no de la forma que nos relacionábamos antes, cuando estábamos en el mundo, sino nos tenemos que relacionar mostrando las obras buenas que son producto de consagrar nuestra vida al Señor. Amén. Prediquemos con el testimonio, porque las palabras a veces se olvidan, pero el testimonio queda marcado, las buenas obras quedan presentes. Amén. Así que la finalidad es que la gente glorifique al Padre. Así que somos simples mensajeros de la gloria del Señor llevada a la gente. ¿A través de qué? De las buenas obras que nosotros encarnamos. Lo de la luz es simplemente un ejemplo. Es una figura. Ustedes son la luz del mundo. La ciudad sentada sobre el monte. Es un ejemplo. Lo que es principal son las buenas obras que glorifiquen al Padre. Amén. Así que nadie piense que uno tiene luz propia. No nos sirve tener luz propia. Y que la gente diga qué buena persona que es. Y que mi ego diga qué bien estoy, ahora estoy bien. No es para eso. Es para que glorifiquen al Padre. Amén. Siempre acerquemos al Señor. Así que esta es una de las enseñanzas que Jesús dio en el monte. ¿Para qué? Para que sea parte de la roca en la cual estamos asentados. Amén. Cristo es nuestro fundamento. Nuestro fundamento es Cristo. Sin Cristo no hay fundamento. Cuando nosotros venimos al Señor, decimos que Cristo es nuestra roca, que es nuestra fortaleza,
¿Por qué? Porque estamos encima de Cristo. Ahora, estar encima de Cristo es también vivir como Cristo. Cristo para nosotros tiene que ser el conjunto del Jesús Salvador, del Jesús ejemplo, del Jesús modelo y del Jesús que tenemos que obedecer. Todo eso es Jesús para nosotros. ¿Amén? Algunos reducen a Jesús simplemente al Salvador. ¿Y por qué voy a hacer énfasis en este punto? Porque Jesús es nuestro Salvador, decimos todo, amén. Pero no es solamente nuestro Salvador, es nuestro consejero, es nuestro amo, es nuestro Señor. Es quien tenemos que imitar. Y ahí estamos parados en el fundamento, ¿vieron? En la roca firme. Pueden venir después los ríos, los vientos, las lluvias y la casa no se va a caer, porque estamos en Cristo. ¿Amén? ¿Tenemos esa seguridad? Yo tengo esa seguridad en Cristo. ¿Estás segura, hermana? ¿Estás seguro, hermano, que estás en Cristo? Y si el diablo acusa, que viene y acusa y dice, sí, vos decís que sí, pero después... Ahí es donde tenemos que ponernos fuertes. Porque el diablo está vencido. ¿Amén? Lo venció el Señor. Y tu vida también tiene que vencer al diablo con Cristo. ¡Aleluya! A mí se me vino un ejemplo con esto de la luz. Tenemos que cambiar la lamparita. Poner una lamparita más grande. ¿Te pasó alguna vez que en tu casa tenías poca luz? Y hay que sacar la lamparita o agregar otras, ¿no? Y uno cuando agrega más lamparitas o pone más luz o pone una luz nueva, ahí se ve bien, ¿no? Así que si tu vida está media apagada, tenés que agregar alguna lamparita más. Andate con el ejemplo de la lamparita. Cuando veas la lamparita que da poca luz en tu casa, te vas a acordar de la prédica. Porque a veces nuestra vida, vieron, alumbra, pero poquito. Está media que prende y apaga, media floja. Alumbra poquito. Un poquito del Señor y un poquito del Sermón del Monte y un poquito de la vieja vida. Y así no podemos alumbrar a nadie. Así que cambiá la lamparita y dejá que el Señor alumbre a través de tu vida. ¿Amén? La luz del mundo. Y si no, ¿a quién va a ver al mundo? El mundo tiene que ver a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, ¿no? Cuando nos vamos de acá, nos llevamos la iglesia a nuestra casa. La iglesia está en nuestra casa también. Y está en el trabajo, y está en las relaciones, con quien hablamos. Llevamos la iglesia para allá. No podemos meter a todo el barrio acá adentro. Aparte, lo dijimos muchas veces, ¿no? Me van a escuchar siempre que vengo, digo lo mismo. Esto no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, ¿eh? Gloria al Señor. Bueno, un poquito más adelante, en el capítulo 6, versículo 1, otra enseñanza que da Jesús ahí en el monte. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y viene el versículo de la limosna, así que por eso decía que Miguel Ángel hoy hizo una muy buena introducción con lo que dijo, ¿no? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra enseñanza de Jesús que es fundamental, parte del fundamento. No hacer para ser vistos. El hacer tiene que ser producto del ser. Amén. Nadie tiene que dar. Jesús pone el ejemplo de dar limosna. Pero hay muchos ejemplos que podemos dar. Que mucha gente se pone en modo cristiana. Cuando están los cristianos, ¿no? Cuando están los hermanos se pone en modo cristiano. Cuando no están los hermanos se sale del modo cristiano, ¿no? Y dice Jesús que hacen eso ¿quiénes? Los hipócritas. Y no hay que ser así.
También le podemos decir los religiosos, ¿no? Que en una reunión, en una misa, hacen caridad, hacen las cosas por tradición, pero después se olvidan. Y Jesús fue muy enérgico en esto y dijo, no hagan ustedes así. Cuando dan, den sin que nadie sepa. No se muestren. ¿Por qué? Porque el que hace y muestra no lo hace de corazón. Lo hace por copiar lo que hacen los demás. Y esto es algo que la iglesia tiene que hacer mucho énfasis. Todo lo tenemos que analizar nosotros a la luz de la palabra. Porque hay muchas cosas que hacemos y copiamos por tradición, pero tenemos que hacerlo a la luz de la palabra. Jesús, fíjense que sobre cada tema hablaba y agregaba cosas. Y decía, no hagan así, no hagan de esta otra forma, cuídense de esto otro. Porque a veces vieron la tradición, y uno va haciendo las cosas por tradición, y sin relación con el Padre. ¿Cómo terminó las cosas de Dios en religión? Cuando se va Dios del medio. Deja de estar el Señor, el Espíritu del Señor, y queda lo religioso. Las grandes catedrales, si usted anda visitando en algún lugar, alguna catedral, mira las catedrales, las iglesias, esas gigantes muy bien hechas, y es cáscara, es lo de afuera. Adentro no hay nada, hay muerte, no tiene vida. Por fuera es hermoso, representa algo, pero adentro ya no está. No está el Señor. El Señor está afuera, en las necesidades, en la gente necesitada, en los pobres, en los humildes. No donde está la riqueza, donde se levanta un monumento para que parezca que ahí está el Señor. No. El Señor está en nosotros, amén. Por eso tenemos que ser luz. Porque tenemos que alumbrar con las buenas obras del Señor a aquellos que están en tinieblas. La luz que alumbra a nosotros es para que alumbren a quienes, a los que están en tinieblas. Y glorifiquen a Dios, amén. Y lo mismo con el dar, con el hacer el bien, con el servir. Y dice una frase fuerte que dice, no hagan tocar trompeta. ¿No? Y las trompetas se tocaban, ¿vieron? Cuando venía el rey, por ejemplo, alguna autoridad, se tocaba la trompeta y se separaba todo y era una señal de que algo pasaba. Entonces todo el mundo estaba atento cuando escuchaba las trompetas sonar. Era una señal de atención. Y Jesús, yo digo que Jesús hasta tenía sentido del humor también, ¿no? Porque mira el ejemplo que ponen, no hagan tocar trompeta. Como para enseñar lo simple, ¿no? Si no den en secreto, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y ahí actúa el Señor, ¿vieron? Y no actuamos nosotros. Porque si alguien quiere dar para hacerse ver y Jesús te dice, no, que nadie te vea, te saca de foco, ¿no? Y ahí es el Señor el que se glorifica. Amén, aleluya. Dios no puede ser engañado, ¿eh? Él valora lo que nace de su espíritu, no lo que nace de la carne, sino lo que nace del espíritu. Versículo 5 nos habla de la oración, el Señor. Y también le pega a los que oraban. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Se ve que había también hipócritas que oraban, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en los salones de reunión y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que había gente que, ¿qué hacía? Oraba en las esquinas y en las sinagogas, en las reuniones, en los lugares de enseñanza. ¿Y oraban para qué? Para ser vistos y ser oídos. ¡Oh, qué bien que ora aquel hermano! No, aquel otro hermano no ora tan bien. Tiene que aprender a orar más, ¿no? Y uno ya se pone medio como juez, a ver quién ora más lindo y quién no sabe orar. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que cuando oremos, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 6.
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, ¿qué no tenemos que orar en público? Bueno, por ahí se le fue la mano un poco a Jesús, ¿no? Hablando así. Pero no es que no tenemos que orar en público, tenemos que saber orar en público. Siempre que oramos, oramos para el Señor, no oramos para los hermanos que están escuchando. Y nos sigue enseñando cómo, miren, orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y enseña a orar esa oración que le llamamos el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, que Él ora, dice que nos perdone las deudas así como nosotros perdonamos, ¿no? O que perdone nuestras ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden. Nos enseña a orar. Así que tampoco tenemos que orar para ser vistos ni oídos de los hombres, sino por Dios. A veces mejor orar menos y no orar de más. No meter palabras lindas para rellenar cuando uno ora, porque el Señor está atento. Tenemos que ser sinceros, ¿no? El antónimo de hipócrita sería sinceros, ¿no? Enteros. Seamos sinceros. Esas oraciones que salen del corazón, ¿vieron? Que son sinceras, genuinas. No hace falta que tengan tantas palabras y llegan al Señor. Porque dice que el Señor sabe lo que hay en nosotros y conoce aún lo que le vamos a pedir, porque Él sabe todas las cosas. Así que no usemos, bueno, nos pone un poquito ahí en forma cómo tenemos que hacerlo. Y pareciera que en el versículo 12, en la oración, ¿no?, del Padre Nuestro, no lo leímos, vamos a leerlo literal, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pareciera que el perdón es indispensable a la hora de hablar con el Señor. El perdón, el pedir perdón, el perdonar, ¿no? Tanto el pedir perdón como el perdonar, porque el pedir perdón tiene una contraprestación del otro lado, el perdón justamente, ¿no? Uno lo pide y el otro lo otorga. A veces somos quienes tenemos que pedir perdón y a veces somos quienes tenemos que perdonar. Porque cuando no perdonamos, ¿qué pasa? Dejamos algo atado, que debe ser desatado cuando perdonamos. Y cuando pedimos el perdón es porque algo hicimos mal. Es muy importante que revisemos nuestra vida y que podamos ejercitar el perdonar y el pedir perdón, las dos cosas. Y eso nos va limpiando de egoísmo. Porque cuando uno pide perdón, el egoísmo queda. Porque uno se humilla, ¿no? Se hace humilde. ¡Qué buen ejercicio! Miren, la vida de Jesús fue humillarse. Ahí tenemos que aprender de Él, para estar parado sobre la roca, sobre el fundamento. Si Jesús se humilló y Jesús vino para perdonarnos, y ese es el fundamento y yo tengo que estar parado ahí, tengo que entender estas palabras del Señor. Así que tenemos que ser sinceros con Dios y no mentir cuando oramos. No hay que mentir cuando oramos, mira que el Señor escucha. A veces decimos tanta palabra, ¿no? Que le decimos tantas cosas del Señor, le prometemos tantas cosas. Bueno, seamos sinceros con el Señor. En el versículo 16, miren, también habla del ayuno Jesús, como algo fundamental. Y vuelve a decir, cuando ayunáis no seáis austeros, como los hipócritas, otra vez como los hipócritas, ¿no? Porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen
su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. Nadie se tiene que enterar cuando ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, otra vez, ¿no? En lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo mismo que para la oración, hace la misma aclaración. Así que un hijo de Dios no tiene que mostrarse, sino tiene que estar unido al Señor. El día del ayuno tiene que ser en tu vida un día que estés cerca del Señor. Cerca de Él. Que Él te sustente. No hagas un piquete para que Dios te dé cosas. El ayuno no es un piquete para que Dios te conceda, porque Él sabe que tenés necesidad. Hacelo para estar cerca de Él. Amén. No hay que confundirse. Dios no es el genio que sale de la lámpara, que le mandamos hacer las cosas. Dios es mucho más que eso. Es nuestro Señor. Amén. Aleluya. Así que no ayunar para mostrarnos. Siempre el ayuno es un acercamiento al Señor. Estas enseñanzas entonces son fundamentales, parte del fundamento. Cuando hablamos del fundamento y decimos que nuestro fundamento es Cristo, y Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que él puso, porque el fundamento que puso Pablo fue Cristo, y no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, sino que hay que sobreedificar arriba, y cada uno mire cómo sobreedifica arriba de ese fundamento. Quiere decir que el fundamento son estas palabras del Señor, pues son las primeras enseñanzas del Señor. Jesús nos enseñó de estas cosas simples, como ser la luz del mundo, la sal de la tierra, orar, ayunar, bendecir, amar al prójimo, ¿no? Y tantas otras enseñanzas sobre el juicio a los demás. En capítulo 7 lo menciono solamente, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados. El afán, afanarse por el día de mañana, por las cosas de mañana, todo eso son enseñanzas fundamentales. ¿Amén? Sobre toda la Escritura tenemos que buscar las palabras de Jesús. Lo principal, lo esencial de la Biblia son las palabras de Jesús. Amén. Nosotros somos los gentiles que vinimos al Señor, Somos el injerto en el olivo. Por misericordia de Jesús estamos nosotros acá. Si no hubiera sido por Jesús no estábamos. Así que tenemos que prestar suma atención a las palabras de Jesús. No confundirnos en doctrinas por ahí, cualquiera doctrinas que vienen de acá y de allá, sino ir siempre a las palabras de Jesús. Un viejo pastor nos enseñó una vuelta hace muchos años que nosotros tenemos que caminar el camino y de un lado tenemos que tener las palabras de Jesús y del otro lado la palabra de los apóstoles. Entonces no nos vamos a desviar del camino. Porque para un lado está Jesús y para un lado están los evangelios y para el otro lado las cartas. Y no nos podemos correr. Ahora, el problema es cuando se le quiere hacer decir a la palabra lo que la palabra no dice para este momento. Y ahí tenemos que ser cuidadosos. Así que es un tiempo donde tenemos que ir a lo simple, a lo sencillo del Señor. Amén. Las experiencias prácticas, sencillas, cotidianas, vividas en esa sencillez que nos enseña el Señor. Y así vamos a ser la ciudad asentada sobre el monte. Pablo también nos dice en Gálatas 1:8 que no puede modificarse el fundamento con un evangelio diferente. ¿No? No puede modificarse con un evangelio diferente. Vamos a buscar Gálatas 1:8. La Iglesia Comunidad Cristiana El Refugio te invita a sus días de reuniones los días domingos a las 10 de la mañana. En calle Raulíes, 7427, Gregorio de la Ferrer. Te invitamos a formar parte de la familia de Dios. Dice
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Maldito. Si se predica otro evangelio, otra noticia, otro fundamento que no sea Cristo. No puede ser predicado otro evangelio diferente. Tanto Jesús como los apóstoles condenan enérgicamente la hipocresía. ¿Vieron la misma hipocresía que condena Jesús? Cuando dice no hagan como los hipócritas, también lo condenan los apóstoles. Y esa es nuestra seguridad. De un lado los evangelios y de otro lado las cartas. Cuando leamos la palabra del Señor, valoremos esto. Vayamos a la enseñanza. Mire, las enseñanzas de Jesús no son infinitas, son cortas. Se pueden leer en un par de días. Es acotado. Todo lo que el Señor quiere para nosotros no es infinito. No tenemos que estar toda la vida para aprender lo que el Señor quiere. Porque es corto, está en la Escritura. Lo que tenemos que hacer es darle valor a eso. Después de ahí, de lo fundamental, se desprende todo lo demás, toda la vivencia. El Señor después nos va a guiar a través del Espíritu. Pero las cosas que tenemos que entender y aprender de Jesús son acotadas. Se puede leer en poco tiempo. Con un buen tiempito de lectura, en una semana, leemos los evangelios, las cartas, ¿no? Y remarquemos. Me acuerdo de mi padre leía y marcaba, ¿no? Marcaba, tenía la Biblia toda marcada, que es una costumbre que tenemos mucho, ¿no? O con resaltador, subrayando, ¿para qué? Y para acordarnos. Cuando lo leímos, cuando nos vino conocimiento, nos vino revelación. Bueno, ¿no? A ver, marcá tu Biblia. Marcala con colores, resaltala, ponele algo. No importa, se puede, ¿vale? Para acordarte, para volver a leerlo. ¿Dónde estaba? Ahí yo lo marqué y lo encontrás. Tener comunión con la palabra, es tener comunión con la palabra del Señor. Hazlo simple. En los días de Jesús no estaba el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se estaba viviendo. Después se escribió, pero se estaba viviendo. Y la gente se empujaba para seguir al Maestro, a Jesús. Quería escucharlo. Hoy nos sobran Biblias, ¿no? Tenemos una Biblia en la mesa de luz, otra guardada en un armario, ¿no? ¿Cuántas Biblias hay en tu casa? Por lo menos una, dos hay. Hay mucha Biblia. El Señor necesita más lectores, ¿no? Más lectores y más hermanos que apliquen. Y ahí estamos. Te animo a que leas el Sermón del Monte. De punta a punta. Son 4 capítulos. Y que el Señor te dé luz. Porque está toda la doctrina del Señor metida ahí dentro. Y el Señor te va a abrir un panorama distinto. ¿Amén? Y la hipocresía es como la casa edificada sobre la arena. Tiene el mismo fin. El hipócrita es como la casa edificada en la arena. A la larga se derrumba, se cae. Porque no tiene cimiento, ¿no? Cuando a veces nos enteramos de algún hermanito, alguna hermanita que se apartó o se mandó alguna, ¿no? Hizo algo que no tenía que hacer y quedó expuesto. Y quizá era una casa edificada sobre la arena. No estaba fundamentada en el Señor. Tiene que estar fundamentada en el Señor. En el ejemplo del Señor, en las palabras del Señor. Amén. Y también, voy avanzando un poquito, ya termino, en la epístola de Judas, el Judas bueno. Judas bueno en el versículo 17,
Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas nos dice que observemos a quienes cambian el fundamento. Eso dice. Ojo, tengan cuidado de aquellos que cambian el fundamento, ¿no? Que son los que andarán según sus malvados deseos. Cambian el fundamento del Señor. Tengan cuidado, porque son los que causan divisiones, los que dividen, los que no tienen el Espíritu. Hablar sin el Espíritu del Señor es muy peligroso en la iglesia. Es peligroso para uno hablar sin el Espíritu y es peligroso para los que escuchan, porque presta confusión. Y nos dice el apóstol que tenemos que tener cuidado, porque es una cuestión de fundamento, ¿no? Si el fundamento es Cristo, tengo que estar parado ahí. Y miren, cuando estamos parados en el Espíritu del Señor, en Cristo, que es la roca firme, cuando escuchamos algo que es contrario al Señor, ¿qué pasa? Nos causa rechazo, nos hace ruidito. Cuando vemos a alguien que no refleja el amor del Señor, nos hace un poco de ruido. Y todo lo tenemos que observar con las palabras del Señor, que es la forma de no confundirnos. Por eso el Espíritu va acompañado de la palabra. Y la palabra va acompañada del Espíritu. ¿Amén? Ahí ya estamos seguros. Porque si no, estamos en el aire, ¿vieron? ¿Cómo surgen las sectas? Las sectas surgen cuando hay iluminados que hablan muy bien y confunden. Se arman su propia doctrina, te envuelven con lo que dicen y uno cree. Y el pueblo no tiene entendimiento y perece. Y es grande la ruina, ¿no? Porque son los que construyen sobre la arena, no sobre el fundamento que es la roca, que es Cristo. ¿Ven? Bueno, dice Judas, los que no tienen el Espíritu, así que tenemos que estar atentos, ¿no? Judas menciona la fe como elemento de edificación, que tenemos que estar edificados sobre la santísima fe. La fe es creerle a Dios. Y si le creo al Señor, le tengo que creer todo. No puedo creerle algo, tengo que creer todo. ¿No? Acá algunos hermanos varones están trabajando acá, ¿no? ¿Cómo va la obra, Hernán? Acá arriba, ¿va bien, no? Bueno, a ver los varones que más o menos algo sabemos, bueno, acá hay profesionales de la construcción, pero ¿cómo se hace el hormigón? A ver, ayúdenme los varones. ¿Cómo se hace? 3 partes, por ejemplo, 3 partes de arena, 3 de piedra y 1 de cemento. ¿Qué pasa si le pongo 3 de piedra, 3 de arena y no le pongo cemento? ¿Qué pasa si pongo la piedra para que sea firme, como la roca, pongo el cemento pero no le pongo arena? Se desarma todo. Tiene que ser la piedra, la arena y el cemento. No quieras ponerle otra cosa porque no va a otra cosa. No podemos reemplazar con otra cosa. Ya está todo inventado. Qué bien hace el Señor las cosas, ¿no? Por eso Pablo dice, no se puede poner otro fundamento.
Y si yo lo tengo a Cristo y hablo de Cristo y hablo del Espíritu y todo, pero no tengo el Espíritu. ¿No? Hablo del cemento, pero no le pongo el cemento. Soy un hipócrita. ¿Cómo le voy a hacer el hormigón sin el cemento? Se le va a caer todo a pedazos. Cuando sacan la madera y el encofrado se cae todo. La primera lluvia que viene. Miren qué lindo ejemplo dio el Señor, ¿no? Sobre la casa edificada sobre la roca. ¿Cuánto tenemos que aprender del Señor? Ahora eso trasladado a la vida de la iglesia, a la vida de los discípulos. Qué lindo hermano, iba a la iglesia, yo lo veía que se preparaba, iba a la iglesia, cantaba, oraba. Pero en su vida faltaba el cemento. Estaba la piedra y la arena, pero faltaba el cemento. Y en el momento difícil, mirá el hermanito, mirá la hermanita, dando mal testimonio. ¿Cómo vamos a hacer la luz? Esa ya es una lamparita quemada directamente. Hay que descartarla esa, hay que bajarla del techo y tirarla directamente. No sirve, ¿no? ¿Cuántos lindos ejemplos daba el Señor? Te animo a que vayas ahí buceando por estos ejemplos, ahí donde el Señor nos habla. La Biblia la tenemos que leer literal y la tenemos que escudriñar en oración. Tomate el tiempo para escudriñar 2, 3, 4 versículos. Ahí el Señor te va a hablar. Si la leemos de corrido, va a ser difícil que te hable el Señor. Orá la Biblia. Lee un versículo y orá, Señor, dame entendimiento. ¿Hasta dónde tengo que ser luz de mis vecinos, de mis parientes? De mi esposo que no se convierte, de mi esposa, de mis hijos apartados. Y ahí el Señor te va a mostrar hasta dónde tenés que dar, hasta dónde tenés que encenderte. ¿Cuáles son las buenas obras que tienen que ver para que glorifiquen a Dios y no las buenas obras para ver lo que vos podés? Qué diferencia, ¿no? Así que te animo a escudriñar. Aleluya. Si se altera el fundamento, se desatiende la sana doctrina. Nos quedamos, si falta el cemento, nos quedamos sin construcción. Y la doctrina no va a ser sana como el Señor quiere. Ya los apóstoles en las epístolas corregían las desviaciones del fundamento. Ustedes, así como leímos Judas, van a leer otros textos de Pedro, de Juan, que corregían al mismo Pablo, ¿no? Porque ya había algunas desviaciones. Y Dios permite que todo eso esté acá para que nosotros tomemos conciencia. Qué bueno. Aleluya. Dios permitió en su Espíritu Santo que estas correcciones bíblicas lleguen a nuestros días, sean ejemplos para nosotros. Amén. De los engañadores, de los falsos profetas, de aquellos que cometían hechos que no se debían cometer, de los que mezclaban la doctrina, de los que mezclaban con las doctrinas de los Baales, de las cosas de los pueblos paganos. Ya corregían. ¿Para qué? ¿Para qué lo tenemos en la Escritura? ¿Por qué el Espíritu lo permitió? Para que tomemos conocimiento y no nos desviemos. Aleluya. Así que como parte de su iglesia de los últimos tiempos, nosotros somos la iglesia de los últimos tiempos. Somos la iglesia de los últimos tiempos. Más que nunca nos toca encarnar la palabra. Encarnarla. La palabra del Señor tiene que ser carne en tu vida. No te podés acordar de la palabra del Señor los días de reunión nada más. En tu casa, en el barrio, en el trabajo, la palabra del Señor. El fundamento, lo que es fundamental. Nosotros tenemos que aprender que el fundamento es Cristo. Y Cristo es mucho más que la historia de Jesús. El mundo se acuerda de Cristo, bueno, hasta ahí se acuerda nada más, ¿no? En la Navidad, por ejemplo, porque muchos ya festejan la Navidad, pero ni saben qué quiere decir la Navidad.
Pero todavía queda un poquito esa conciencia del niñito Jesús, del pesebre, de los Reyes Magos, cuando hay que comprar los regalitos para los hijos y los nietos. Pero no tienen conciencia del hecho de Cristo. La iglesia tiene que conservar a Cristo en su totalidad, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Encarnando. Cada uno de nosotros tenemos que ser el Jesús que anda por ahí caminando, viviendo el Evangelio del Reino, parado arriba del fundamento, que es Cristo. Así que cuando salgas de tu casa, no te olvides de llevar a Cristo. Lo tenés que llevar adentro tuyo, no lo dejes a Cristo. Llévalo porque ese Jesús va a dar testimonio afuera. Va a amar al necesitado, va a ayudar a alguien que está con una necesidad, va a alumbrar a alguien que está en tinieblas. Nuestra vida es una vida que alumbra y si hay alguien en tinieblas se tiene que ver reflejado. Hay mucho Jesús que tiene que estar dentro de tu corazón, de tu vida, que la gente lo necesita. Y eso es estar parado en el fundamento. ¿Amén? Acordate la palabra fundamento, ¿eh? Tenemos que repetir la palabra fundamento. Nos hace bien estudiar qué es el fundamento, qué es Cristo. Así que, Pastor Hernán, recuerde a los hermanos el fundamento. El fundamento es Cristo. Estar parado, entonces, sobre la roca. Y termino como comencé. Cualquiera que me oye, dice Jesús, estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y un detalle, leyendo esto, es cuando Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras. Y no dice cualquiera que oye estas palabras, sino dice cualquiera que me oye. Porque son palabras que salen de la boca de Jesús. Y vuelve a decir cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, se está refiriendo a las palabras que salen de su boca, que la habla Él. Nosotros repetimos. Pero esta sana doctrina del Sermón del Monte fueron las palabras del Señor. Y a mi entender son palabras póstumas de Jesús, que trascienden en los siglos. Por eso le tenemos que dar importancia. ¿Amén? ¡Aleluya! ¿Vamos a hacer luz? ¿Vamos a orar al Señor? ¿Vamos a ayunar para el Señor, no para los demás? ¿Vamos a aprender a ayudar al prójimo sin hacer tocar trompeta? No hace falta que estés una hora seguida orando, diciendo palabras, porque Dios conoce tu corazón. Lo que hace falta es abrir el corazón. Estate una hora, pero abrirle el corazón. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie. Yo les animo.